cosas grandes y hermosas comienzan a ocurrir. Yo quiero dar gracias a Dios, Marisa, Sheila, Aida, todos, Lourdes, todos aquí, almuerzo con Dios, la pastora Yani, por estar con nosotros. Nunca me dejaron solo, siempre estuvieron ahí. Gracias, porque cuando lo vi a ustedes llegar ahí, vi Vanessa, Steven, Dylan, ya son familias. Realmente el verlo a cada uno de ustedes y saber algunos que no pudieron llegar. Aquel día se fue la luz casi en todos lados y de repente pues la funeraria no había luz, no había planta, y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a predicar, y pudimos hacer lo propio. Alguien me preguntó cómo sientes el golpe. Yo creo que no hay, todavía yo no tengo los niveles de cómo medir el golpe de la partida de mi papá. Todos, siempre uno ora, Señor, prepárame. Y ya siempre me decía que en un momento dado ella decía de Esther, y decía, Señor, llévatela, no la dejes pasar. Pero esa fue la misma oración, y había gente que me decía, mira, despídete. Y cuántas veces yo me despedí. Yo creo que no se trata de cuántas veces nos despidamos, cuántas veces le podemos decir algo. Yo creo que cuando Dios decide que es el día, Él decide cuál es el día perfecto. Porque yo digo que si hubiese sido hace 6 meses, compartía con Aida, tal vez el efecto en mí hubiese sido diferente, tal vez no pudiera estar hoy de pie. Pero Dios nos permitió el camino corto, permitió el camino largo, porque sabía que esas oraciones que yo solía hacer, que decía, Señor, no lo dejes sufrir así, prepara nuestro corazón. Pero yo me imagino Dios diciendo, mira, muchacho, si tú supieras que si hoy yo me lo llevara, tú no estás preparado y tal vez no pudiera asimilar el golpe. Tengo que prepararte a ti emocionalmente, mentalmente, porque realmente todo lo que gira alrededor mío es la persona de Jesús. Realmente si yo salgo de aquí y le digo que yo tengo un lugar donde puedo ir, donde Él no es parte, le estaría mintiendo. Realmente donde quiera que voy, Él como que forma parte de mí. Por eso el estar aquí para mí no es difícil, porque es que Él es lo único que yo sé hacer, estar alrededor de Él. Porque cuando estoy alrededor de Él, Él es el que nos fortalece. Y esa es la fortaleza que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice Marcos 8:34 que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y seguir a Dios en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo es un gran reto. Es un gran reto, porque realmente reír muchas veces, tener en mi personalidad que todos conocen, ahí la puedo decir, hay cosas que estoy viendo en ti que no son comunes, y es una realidad, porque en mi personalidad soy bien extrovertido en la forma en cómo me manejo, soy un bulloso, me gusta la algarabía, y realmente, pero es difícil tú poder asimilar las cosas que menos tú esperas en la vida. Yo le puedo decir honestamente, la partida de mi mamá fue fuerte, pero yo no tuve a papá cuando pequeño, no porque él me abandonó, sino porque yo me fui muy niño para Nueva York, abandonando 15 años. No estuve viviendo con él, y los tiempos que él vivió conmigo, yo tuve el papá, yo tuve el amigo. O sea, mis hermanos no conocían a papá. Ellos decían, no puede ser él, porque papá no era un tipo que caminaba en la calle, papá no era un tipo, papá era del trabajo a la casa. Y de repente verlo conmigo caminando en un parque, verlo conmigo haciendo compras en un Costco, viéndolo conmigo caminando en un supermercado, viéndolo conmigo caminar en plaza, salir de mi trabajo y él irme a buscar con mi esposa, ir a buscar a Josué a la universidad, es algo que no era común, porque era algo que él delegaba en otra persona. Entonces, pues, cuando uno se enfrenta en esta realidad, realmente sucumbe, y tú dices, hermano, y ahora la vida realmente, si yo le digo, yo salí hoy, yo salí el domingo a predicar, salí ayer a predicar, porque cuando voy a predicar me fortalezco, pero fuera no le veo sentido a salir. Es algo, y es algo que yo voy a trabajar, y Dios lo va a trabajar. Hay gente que me han dicho, vente para acá, vente una semana, vente en esto, pero realmente en Dios yo me fortalezco, porque el estar aquí
fortalece mi fe, fortalece mis convicciones, y nos damos cuenta que ninguno de nosotros estamos preparados. La oración no debe de ser: Señor, llévatelo. La oración es: mira, Señor, tú sabes cuánto es, no me metas en lío, porque realmente sin Dios es nada. Ahí cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí. Y dile al que está: Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus límites, Dios conoce todo de ti. A veces queremos impresionar a Dios en hacernos vernos fuerte, y vernos fuerte, vernos tal vez con gozo. He predicado en lugares donde jóvenes se van acercando y que lo veo gritando y lo veo alabando a Dios, pero cuando sale me dice: todo esto es para aparentar, pero por dentro me siento mal. Porque a veces no queremos mostrar. Cuando Jesús resucita, enseña sus heridas, y a nosotros se nos hace difícil exponer el dolor, porque tal vez el dolor nos avergüenza, tal vez nos sentimos, pero como un hombre de fe, una mujer de fe puede sucumbir ante el dolor. Yo creo que Dios nunca se desligó del dolor. Cuando Lázaro muere, Jesús lloró ante la partida de Lázaro. Él, siendo 100% hombre pero 100% Dios, tenía la capacidad y la autoridad de, antes de llegar a aquel sepulcro, en el camino, así como a los leprosos le digo que iban a ser limpiados en el camino, Él tenía el poder y la autoridad. Así como desde el cielo tomó del polvo de la tierra y formó a Adán, Él pudo formar en la vida de Lázaro, aún en la distancia, con una sola palabra. Una sola palabra, que nada de lo que existe existía, y la palabra le dio forma a cosas que no existían, Aida. Y Él pudo enviar una palabra y decir: Señor, ahora yo declaro que Lázaro se levanta. Y cuando Él llegara, Lázaro estuviera afuera. Pero ¿por qué Jesús no hizo el milagro a la distancia? ¿Y por qué llegó a experimentar el dolor? Para mostrarnos que el dolor va a ser parte del camino. Él dice: en el mundo tendré aflicción, pero dile al que está al lado tuyo: pero también digo, confía, porque Él ha vencido el mundo. Entonces Jesús no se desligó. No se desligó. Y cuando Él habla de esta cruz, Él abrazó esta cruz. Hermano, este camino, este es un camino de fe. Si en mi fe yo le decía a Dios que mi papá tuviera la oportunidad de yo ir con él a Santo Domingo, no se me dio. Yo le pedí a Dios: en la úlcera yo quiero que tú le pongas carne, aunque te lo lleve a los 5 minutos, pero yo quiero que los médicos vean tu gloria. No lo vieron. Las úlceras quedaron ahí. Y uno dice: Dios falló, porque yo le pedí con fe. No, Dios no falló. Dios hizo como, y una petición que yo le había dicho, y dile al que está: las oraciones que haces, que se te olvidan, a Dios no se le olvida. Y hay cosas que a ti se te han olvidado, Aida Sheila, que Dios la tiene, y Dios dice: se la voy a dar, pero ella ni se acuerda. Y yo me acuerdo que al principio, lunes, yo siempre dije: yo quiero que mi papá se vaya de aquí, de este hospital, y que él no vaya a ningún hogar, que él sane. Esa fue una oración. Para mí se me olvidó la oración, que se fuera de ahí. ¿Y qué hizo Dios? Del mismo lugar. Todos saben que ningún paciente va a durar 6 meses bajo las condiciones de reforma, plan médico. Al mes desahuciado, lo primero que te lo envían para la casa. Él duró 6 meses, porque cada vez que le iban a dar de alta se complicaba, pero no era él que se complicaba. Yo creo que Dios estuvo y está siempre al lado de nosotros, dándole las pinceladas a todas las cosas de nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere traer a través de esto? Es que cuando abrazas el dolor y caminas, eso es una gran virtud. Porque caminar en tu dolor, hablar del Dios que sana cuando tal vez no viste una sanidad en algo que estuvo esperando, tiene una gran virtud. La misma esposa de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Si miras cómo te ha fallado, todas las cosas salieron contrarias. Pero Job dijo esta palabra contundente. Y Job le decía: si hemos recibido lo bueno de Dios, también no hemos de recibir lo malo de Dios. Entonces, cuando tú ves esta cruz, ese dolor que tú cargas,
que ha cargado, que a veces te avergüenza y a veces dice, no lo quiero exponer, pero cuando tú lo expones y puedes decir, ¿sabe qué? Yo lo he experimentado, me ha golpeado, pero por encima de él he podido sobreponerme, he podido caminar por encima del dolor, he podido caminar por encima de mis limitaciones, he caminado por encima de aquellos que otros tal vez no pudieron caminar, otros se hundieron en el camino. ¿Sabe qué, mis hermanos? Ninguno podían hablar ese día. Ninguno, todos decían, no me salen palabras, todos estaban trancados, y así sucesivamente. Y uno dice, ¿cómo uno lo puede hacer? Porque es ahí que Dios te da esa capacidad, siempre y cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces delante de Dios aquello que te hiere, aquello que te molesta, aquello que no te permite tal vez avanzar en la vida. Y le dice a Dios, Dios, estoy cansada, Dios, estoy cansado. Pero sin darnos cuenta hemos vivido una religiosidad por tanto tiempo, donde el verme contento, verme con alegría en todo tiempo es una señal de que Dios está en mi vida. Pero Dios quiere, a mí me encanta cuando un día le escribí al pastor Arnaldo Guinness, y yo le escribí, pastor, me encantó, y tuvimos una conversación muy amena. Y es que él, desde el hospital, él transmite bajo la condición que él se encontraba, y hablaba de Dios, hablando de Dios, Consuelo, hablando de Dios, la esposa con el cáncer, Giné, y ella pone sus fotos sin el pelo y comienza a hablar de Dios. Yo creo que esto es la mayor evidencia de Dios en tu vida, que a pesar de tu dolor, Dios sigue siendo real en tu vida, que a pesar de los desenlaces que has tenido en la vida, Dios sigue siendo real en tu vida. ¿Sabe qué? Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, porque Dios nos está preparando para estar con Él. Ese es la mayor bendición. Pero son pocos los que quieren cargar esa cruz, negarse a sí mismo, poder seguir. Si yo le digo, y soy honesto, yo le dije a mi esposa, yo me voy a tomar 2 semanas y no voy a ir a la iglesia estas 2 semanas y me voy a quedar aquí en casa. No. Y ella me dijo, sí, está bien. Hermano, eso nada más fue buchipluma nomás. Porque de repente el que manda, que Dios, de repente te dice, arranca para el panel. Y usted me dirá, pero me habló. No. De repente yo comencé a buscar la ropa y llamé a Carlos, vamos a hablar y vamos a hablar de este tema. Y yo, pero ¿qué fue? Pero yo dije hace como un día que iba a tomar 2 semanas. ¿Por qué? Porque es que cuando tienes que ver a Dios como tu primera opción en la vida, ver a Dios como cuando conocemos, yo hablé en el funeral de papá de lo que es el Salmo 23 y Dios me ha dado una revelación, y yo sé que con este salmo yo voy a durar mucho tiempo predicando del Dios que dice que nada te faltará. Porque cuando ves que a pesar de que tú abrazas a la cruz, abraza el dolor, abraza tu proceso, porque qué difícil se nos hace abrazar los procesos. Queremos la tierra prometida, pero no queremos abrazar el desierto. Queremos abrazar la tierra prometida, pero no abrazamos el desierto. Queremos abrazar Jericó, pero no lo queremos abrazar con los muros. No queremos abrazar las limitaciones. Queremos que venga el arco iris, pero no queremos abrazar el arca y el proceso de los días, porque queremos llegar ya al otro lado. Queremos pasar al otro lado, pero no queremos abrazar las tormentas que nos van a golpear. Y las tormentas que te van a golpear, y el desierto que vas a pasar, y los muros de Jericó que vas a derribar, son los procesos de mayor bendición en tu vida, porque son los que te hacen pasar al otro lado y decir, Dios estuvo conmigo y yo pude ver cómo los muros de Jericó fueron derribados no por mi fuerza, fueron derribados porque cuando comenzamos a gritar, los muros comenzaron a caerse. Poder decir cuando pasa al otro lado, decir, ¿sabe qué? Yo estuve en la barca, lo vi dormido a él, una tormenta pudo
supo sucumbir mi fe. Tuve un regaño porque me dijeron: ¿dónde está mi fe? Porque a veces en los procesos nuestra fe se debilita. A veces en los procesos nuestra fe comienza a menguar. Pero ¿sabe qué? A pesar de que tú puedas ver eso, Dios nunca te va a abandonar en tu proceso. Dios nunca te va a abandonar en tu debilidad. Hay gente que en el desierto te pueden abandonar. Gloria al Señor. Por ahí un Dios que no te abandona, porque hay un Dios que dice: en tu desierto, en tu dolor, yo conozco tu dolor, yo conozco tu tristeza, yo conozco tu amargura, yo conozco aquellas cosas que has cargado por mucho tiempo, pero mi amor es tan y tan grande que en el desierto voy a desintoxicarte de cada una de ellas, voy a hacerte libre, porque no te puedo pasar al otro lado bajo esa situación en la que te encuentras. ¿Sabe qué? Él es el Dios que cuando nosotros abrazamos esa cruz, y abrazar esa cruz es abrazar el compromiso, abrazar mi entrega a Dios por encima de mis emociones, abrazar, negarte a ti mismo, abrazar esa cruz. Vanessa, no es fácil, pero es el Dios que te va a reconfortar. Mire, una mujer me escribió en Facebook que fue uno de los instrumentos que Dios usó para sacudirme, porque me quedé en un pensamiento, me quedaba divagando en un pensamiento y obviamente yo tenía que estar fuerte con mis hermanas, yo tenía que estar duro en el funeral con mis hermanas, porque tengo una hermana, Janina, ella está deshabilitada en Nueva York, y yo no quería dañar su corazón. Esa noticia de la pérdida de mi papá, yo se la dije un día antes, y ella me reprochó: pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Y yo: porque te amo, quería cuidar tu corazón, sabía que tú no ibas a entender el proceso, iba a hacer un desorden. Y mira, así lo hice. Logré cuidar su corazón hasta el extremo que tuve que salir con ella, con mis hijos, llevarme a la mesa, comprar unos vestidos y después llevarla a un restaurante y comer con ella y verla reír. Y aquel abrazo que yo puse, esa foto que le he dejado ahí, yo me desligué de Facebook, y aquella foto, aquella ternura de ella llorando, como ya ella me veía como si yo fuera el papá, como si yo fuera papá, me podía abrazar así. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que ahí recibo un escrito de una mujer de un residencial en Ceiba, una mujer que yo no conozco, que no sé quién es ella, y ella me escribe un mensaje y me duré 18 años apartada, y todos los domingos cuento las horas los sábados para escuchar por Yunque 93 su predicación. Su predicación ha cambiado mi vida, la de mi compañero. En el residencial pongo la música en alto, la predicación, y ahora hay otro vecino que lava carro y tiene también en todo esto. Me llama el dueño de la emisora y me dice: Santazo, ¿qué te parece? Eso fue hace como 2 días. Me dice: ¿qué te parece si hacemos algo en la plaza pública en Fajardo y hacemos una actividad? Porque hay mucha gente que llama, y yo: vamos a hacer algo diferente. Hay gente que le gustan las plazas, los choliseos, los coliseos, y eso es bueno, no estamos criticando. Dios me libre, no lo vaya a tomar que lo condenamos, pero no todo puede ser choliseo. Yo le digo: yo vamos a hacerlo diferente. Yo quiero que vayamos a residencial por residencial, con la emisora respaldándonos, y llevar un culto evangelístico en las canchas del residencial. Y en esa cancha residencial, ahí le llegamos a ellos. Ahí le llegamos, y vamos a empezar con el residencial donde está esta mujer, que ni el nombre recuerdo muy bien, Omaira. Y ahí vamos a llegar primero a ese de Ceiba. Y él me dijo: oye, está chévere, porque ahí vamos a ir directamente. Entonces, cuando uno ve todo esto, tú dices: es que Dios está pasado. Dile al que está a los tíos: es que Dios está pasado. Porque Él comienza a orquestar todo para mostrarte que Él te ama tan y tan brutal, que te comienza a fortalecer por todas las áreas y comienza
a poner cosas y hacer cosas. Una de las cosas que a mí pues obviamente me ha afectado, pues ver mi sobrino, mi familia juntos compartidos, porque mi papá añoraba ver eso. Él duraba horas sentado en una silla y me preguntaba: ¿dónde están? ¿Dónde están? Y obviamente cuando lo veo, lo único que digo: bueno, Señor, gracias, porque yo pude ver. Me acuerdo de la Biblia que dice que muchos murieron sin ver algunas cosas, pero lo creyeron, lo saludaron y lo abrazaron. Y digo: pues lo estoy viendo yo. Y pues gloria a Dios y gloria a Dios, y fortalecemos ese recuerdo, porque solamente Dios nos da la fuerza para nosotros poder. Pero dile al que está al lado tuyo: abraza tu dolor. No te avergüences de tu proceso. No te avergüences de tu debilidad. Pablo no se avergonzó y le rogó a Dios y le dijo: quita de mí esto. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te avergüences de tu proceso, de tus dificultades. Yo tengo una sobrina que siempre estuvo, Celine, siempre Celine, siempre llamó. Mis hermanos también. Lo que pasa es que cada uno, yo digo que cada uno, yo no le puedo pedir a un árbol de mango que me dé guayaba, o uno de limón. Algunos tal vez eran más pegados a mamá, no sé qué, pero realmente, mira, hermano, en mi papá, yo le soy honesto, yo sentí que parte de mi vida se fue con él, porque él lo representaba todo lo que yo soy. Ahora ver un juego, ver todas las cosas, pero cuando tú decides abrazar la cruz y seguir a Jesús con tu dolor y hablar de que Dios perdona. Dios me dio la oportunidad de este domingo ver 6 vidas a los pies de Cristo. Y yo dije: pues bueno, pues si en medio de mi dolor me voy a ganar más vidas, pues gloria a Dios. Señor, no lo quites todavía, sigue ahí conmigo trabajando, sigue trabajando ahí, que le vamos a seguir dando gloria al Señor, y vamos a seguir y vamos a continuar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Dios te está diciendo, tal vez lo que tú estás pasando es el proceso para llegar a lo que Dios quiere en tu vida. Tal vez lo que tú estás viviendo es la antesala a lo que Dios ha decretado sobre ti, y tal vez tú te estás desesperando y dices: Dios, no puedo con esto. Dios te dice: aguanta un poquito más, abraza tu proceso. ¿Sabe qué? Abrazar tu proceso es abrazar lo que Dios ha permitido en tu vida. Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad te viene dada si no es de mi Padre que está en el cielo. Lo que tú y yo vivimos no es permitido por el hombre. Dios, gloria al Señor, todo en la vida está por el filtro de Dios. Y tal vez tú dirás: Dios permitió la enfermedad. No, esa enfermedad vino de Adán. Ahora Dios va a permitir la situación para que el Hijo de Dios, porque el primer Adán falló, trajo muerte, pero el segundo Adán trajo vida. Jesucristo trajo vida. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Satanás roba, mata, hurta, pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Que en medio de todo lo que podamos estar viviendo, Él es el Dios que dice: abraza tu cruz y sígueme, sígueme. Gloria al Señor. Esa es la virtud que Dios mira en ti, que a pesar de tus lágrimas estás de pie. Tal vez tu corazón ahora mismo lo que quiere es estar en un cuarto encerrado, pero de repente ahí está Dios, porque Él es el Dios. Dile al que está a los dedos: Dios nunca, dile, recuérdalo, Dios nunca te va a abandonar. No hay manera. Él dice: aunque padre y madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Este domingo es Día de los Padres. Este domingo yo tenía una actividad en el patio de mi casa. Se había buscado un grill, se había buscado todo, porque a pesar de que estaba en el hospital, íbamos a celebrar. Todo eso se apagó. Se apagó. Y uno dirá: ¿y después qué viene? Yo no sé qué viene después. Yo tengo que ir ahora a Santo Domingo muy pronto. Lo voy a decir con tiempo, Aida. Muy pronto tengo que resolver cosas que él no resolvió en vida, y ahora me toca a mí resolverlas. Y no son fáciles, porque ya yo tengo tantos años que salí de mi país, que
Ya hasta la cultura y todo es distinto. Todo es distinto. Mis patrones, mi manera de hablar es distinto. Entonces tengo que coger un hotel allá para meterme de nuevo y poderme embrujar con estos tigres y poder bregar algunas cosas. Entonces pues obviamente son tantas cosas que todavía siguen ligadas. Y es ahí donde tú determinas abrazar tu cruz. Abrazar la cruz es abrazar el proceso que te va a llevar. Que ese sufrimiento, dice Apocalipsis, que es donde lava tus ropas en la sangre del Cordero. Que en eso que estuve ahí, porque ahí es donde más Dios comienza a formar tu carácter y tu actitud. Yo le dije a Yani, prepárate, porque cuando tú salgas de esto, yo me voy a sentar en primera fila a escuchar tu experiencia en lo de Ismael. Porque esos procesos que tú has vivido junto con lo de Esther te van a dar una experiencia de vida y nos van a mostrar, porque son cosas, Erika, que cuando la vives no es lo mismo cuando te cuentan. Cuando vos decías de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que ahora ves a Dios en la pérdida de tu papá. Que ves a Dios en todo. Mi hijo Josué se graduó este lunes. Dio un aplauso al Señor. ¿Cómo es el nombre de la vaina? El nombre de la vaina. ¿Cómo? Summa cum laude. Y papá era enfermo con él. Loco, él era su estilista. Josué hablaba horas con él. Y yo sé que él no ha procesado todo esto, porque hemos estado haciendo cosas. Pero fue el pana fuerte, ahí estuvo. Y lo que te quiero decir es que aprendamos en la vida a que todas estas cosas de dolor o de aflicciones que podamos tener nos van a conducir a una gloria mayor. Sabemos que somos pasajeros aquí en la tierra y que hay un piloto que vaya adelante, y él va guiando el vehículo llamado vida de nosotros, porque en sus manos está nuestro tiempo y él decide dónde va a ser tu próxima parada. Y lo importante es abrazar tu cruz, negarte, seguirlo, que cuando llegue a tu parada pueda decir: he corrido la carrera, he ganado la batalla, ahora recibo aquella corona que Dios tiene guardada para los que le aman, para los que guardan su palabra. En conclusión, si en el dolor lo vemos como algo que no nos podemos levantar, hoy yo te invito a verlo como el proceso de Dios para limpiar el alma, para limpiar y hacer cosas en tu vida que tal vez no te das cuenta que han estado ahí y que Dios la va procesando. La mujer sufre dolores de parto, pero después que da luz se le fue el dolor. Desde que el niño grita, esas madres que han dado a luz, esa experiencia que ha sido difícil, algunas que no han dado a luz pero han tenido que criar un hijo, han tenido que criar un muchacho y han tenido que parir el carácter y estas cosas, y han tenido que pasar por todo esto. Jamás se compara cuando lo vemos. Jamás se compara cuando hoy mi esposa ve que ya nuestro hijo se gradúa este lunes y que luego viene una maestría en lo que está y que luego se enfoca en su carrera de derecho, de abogado. O sea que vamos a tener el abogado que yo quería hacer a los 15 años. Yo no le dije al que fuera eso. Por lo que yo quería hacer a los 15, 14, 12 años, el tipo lo acogió.
Y ahora vamos a tener abogado en la familia, así que por favor separen su turno, porque todo es por turno. Todo es por turno, por la cuestión del distanciamiento. Pero sepáralo de ahora, porque este va a tener una lista bien larga. Todo el mundo va a creer en el abogado. Va a haber mujeres que van a venir y que me gusta el abogado ese. Lo muy importante es que mi hijo esté enfocado. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas, lo único que depara en la vida será el éxito. Póngase sobre sus pies. Hoy yo quería hablarle de mis experiencias de estos días. Dios no me lo ha permitido, pero sí me ha permitido decirte que abraza tu proceso. Abraza tu proceso. Abraza your pros, proceso. Pros. Abrázalo. Me gusta decirte así, dijiste que sí, quiere decir que entendiste. Pros, proceso. ¿No es así? ¿What? Proceso. O sea, los próceres no tienen que ver con los próceres. Está bien. Es lo mismo. Abraza tu proceso y dile al Señor: Señor, no importa cuánto tiempo tenga que cargar este proceso, si lo ha permitido en mi vida, enséñame a descubrir todo lo grande de ti que viene para mí. Señor, que en este proceso, esta cruz que abrazo es la que me lleva a la resurrección, es la que me lleva a la tierra prometida, es la que me lleva a ver los muros derribarse. Señor, no quite nada de mí que no esté en tu tiempo. Pongo en tus manos mis debilidades, pongo en tus manos mis procesos. Perdóname cuando me queje, perdóname cuando me moleste. Recuerda, Dios, que soy frágil, pero tu poder se perfecciona en mi fragilidad, en mi debilidad. Y yo recibo de ti nuevas fuerzas para ver tu gloria. Espíritu Santo, lléname, fortaléceme en el camino y muéstrame tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.